invitación. Estoy, al igual que me imagino gran parte de las personas que te han invitado, muy orgulloso de estar acá, porque, como ustedes saben, este es un verdadero espacio deliberativo, de conversación, de discusión y de diálogo. Así que estoy muy contento por eso. La presentación que yo voy a hacer hoy es básicamente poder discutir el derecho a la participación cultural, ¿sí? Y me gustaría comenzar hablando, ¿sí?, que cuando hablamos del término de cultura, tenemos que referirnos principalmente a el nombre de un problema, ¿sí? No solo un problema que está circunscrito, ¿sí?, a un nivel teórico, que, como ustedes muchos sabrán, es una discusión de larga data y compleja de resolver en un espacio como este, sino que sobre todo tiene un componente político, ¿sí? Porque además de ser un concepto construido históricamente, también tiene una cualidad de formar las experiencias del presente, pero también tiene la gran cualidad de formar los horizontes de expectativas, los futuros, ¿sí?, de las personas y de las sociedades, ¿sí? ¿Sí? Así como los conceptos de democracia, así como los conceptos de utopía, así como los conceptos de revolución, de crisis, el término cultura, ¿sí?, se caracteriza por una situación plástica, mutable, que transforma y que se sitúa al mismo tiempo a nivel histórico, ¿no? El tema es que, a pesar de su complejidad conceptual, desde la discusión por los derechos humanos de primera y de segunda generación, se ha introducido el derecho a participar en la vida cultural. Ustedes sabrán bien, han discutido acá cómo la Declaración de los Derechos Humanos del 48, los DESC del 66, la Declaración de Friburgo, ha instalado esta noción, este concepto de participar en la vida cultural. Y esta noción, ¿sí?, se ha operacionalizado, se ha vuelto, entre comillas, observable en la sociedad en dos nociones principales. Una es en el acceso a las artes y la segunda es en la participación cultural. Ambos aspectos, ambos ámbitos de trabajo, ¿sí?, han sido dimensiones muy importantes, muy fundamentales en la discusión sobre las políticas culturales modernas, ¿sí? Porque por un lado, ¿sí?, se discutió de un famoso concepto que es el de democratización cultural, donde el Estado debe reducir las brechas de acceso a las obras de arte producidas en la sociedad, ¿no? Pero por otro lado, también situó otro concepto importante que me parece relevante discutir acá, que es el concepto de democracia cultural, donde la participación cultural es un fenómeno no jerárquico, sino de expresiones libres, diversas, creativas, cooperativas, ¿no? El tema es que en Chile, ¿sí?, esta discusión no está ausente. Es decir, hemos discutido desde la noción de acceso y de participación cultural, o de democratización y de democracia cultural, en todas las políticas culturales que se han implementado en Chile. Desde la unidad popular, que fue muy importante esta discusión, y especialmente desde el 2003 para adelante, con las 4 grandes políticas culturales que se han implementado en Chile. Y en todas ellas tienen estas variables de acceso y de participar en la vida cultural como elementos fundamentales y centrales, ¿no? En este sentido, y esto quiero destacarlo en esta conversación, es que es importante no entenderlas como excluyentes. No es que vaya por un lado la democratización y por otro lado la democracia, sino que son complementarios. Son complementos de acción pública en cultura. El tema es que, según mis investigaciones empíricas, y como le han hablado muchos colegas en esta área, en gran parte de los países como Chile y América Latina se evidencia con claridad una desigualdad estructural y creciente en el acceso a las artes. Ya lo han comentado otras y otros invitados dentro de esta comisión, ¿no? Y ya es sabido, está destacado a nivel de las investigaciones a nivel mundial, que existen determinantes, ¿sí?, en el acceso a las artes en sociedades como las nuestras. Por un lado están los ingresos económicos, un elemento importantísimo, capital económico. Segundo, los años de escolaridad, capital cultural. Y tercero, edad, ¿sí?, que es inversamente proporcional. A mayor edad, menor participación. A menor edad, mayor acceso y participación cultural.
Una última dimensión que está incorporándose también es la dimensión del tiempo, de las temporalidades individuales y con respecto a las temporalidades de la sociedad. El tema es que, a pesar de las acciones estatales que se han implementado en Chile, la estructura general de acceso no ha variado, no ha mutado significativamente en la sociedad chilena. Hoy podríamos señalar que hay un estancamiento, ¿sí?, en las formas de democratización cultural y que últimamente lo que se ha evidenciado es que la industria cultural global ha hegemonizado las lógicas de acceso. La industria ha tomado fuerza al interior de cada una de las biografías, de los hogares y de los gustos que la sociedad está estableciendo en una sociedad como la nuestra. Y esto es una amenaza en las expresiones culturales diversas de toda sociedad como la nuestra. Por otro lado, entonces, si tenemos un problema con el acceso, tenemos otro problema entonces también con la participación cultural. Las formas, ¿sí?, las lógicas de participación cultural son difíciles de sistematizar y de establecer, evidentemente, en un marco metodológico, en un marco procedimental fácil de observar empíricamente. En términos estrictos, puede oscilar entre compartir con amigos en la mesa o en una fiesta, como a crear en unidad, en cooperación, componer o pintar una obra considerada artística o cultural. Por ende, es compleja su determinación analítica. Sin embargo, de aquí un elemento muy importante, es uno de los aspectos centrales para construir una sociedad democrática, una sociedad creativa, una sociedad dinámica. Cuando les dije la idea de la democracia cultural, estamos hablando de la valoración de las expresiones múltiples de todas las culturas, ¿no? Hay procesos educativos, creativos que están ahí puestas en juego. Hay creaciones relacionales y de co-creación que crean las comunidades y colectivos que en su conjunto, y esta es la gran fuerza del concepto de democracia cultural, priorizan una justicia social. Se señalan entonces como difusas y difíciles de monitorear, ¿no? Sin embargo, existe un consenso dentro de las y los investigadores de que apoyar, defender los diversos modos de vida, tanto de individuos como colectivos, son un elemento fundamental en el interior de cualquier designación y discusión constitucional en el ámbito de cultura. ¿Por qué entonces las nociones de derecho al acceso a la cultura y los derechos a participar en la vida cultural son importantes en esta comisión? Es importante discutir estas dos discusiones en específico porque en todas las sociedades como las nuestras, que tenemos alto nivel de desigualdad, previsión social precaria, calidad deficiente en gran parte de ámbitos básicos como la salud, la educación, el transporte, la vivienda, etc., se requiere que el Estado promueva, resguarde, asegure un acceso equitativo a la producción artística de una sociedad, considerando que el no hacer una acción como esta, lo que va fomentando es la concentración del poder simbólico en la sociedad, ¿sí?, en pequeños residuos, ¿no? De hecho, uno podría preguntarse, ¿no?, ¿en qué medida las políticas culturales en Chile han fomentado y reforzado ciertas lógicas de desigualdad estructural en la sociedad como la nuestra? Pero al mismo tiempo, es importante que fomente y valore las prácticas, las expresiones culturales de las comunidades y los grupos humanos. En otras investigaciones con otros colegas, ¿sí?, hemos intentado demostrar que independiente de los niveles de ingreso, independiente de las condiciones de precariedad, independiente de gran parte de esos elementos, aquellos que y aquellas que acceden más a la vida cultural se inclinan por una serie de indicadores muy concretos. Y esto lo hemos demostrado estadísticamente, ¿no? Es que por un lado valoran la democracia por cualquier otro sistema de gobierno y especialmente repudian el autoritarismo. En segundo lugar, consideran que su trayectoria biográfica a través de las artes han construido un proyecto de vida distinto, otro, disímil a lo que la estructura social la ha establecido. Esto es lo que la teoría le ha llamado variaciones intraindividuales en los individuos y en las comunidades, que van en contra de los determinantes estructurales que la sociedad establece en ciertas personas, ¿no? También hemos evidenciado a nivel empírico es que participar en la vida cultural posee mayores niveles de sociabilidad y de capital social.
Es decir, se establecen relaciones de confianza, de cooperación y de reciprocidad entre aquellos que acceden a este tipo de prácticas y de accesos culturales. Y finalmente, también hemos demostrado empíricamente que son aquellos que prefieren que los conflictos sociales aparezcan antes que sean evitados. Todos estos elementos, ¿no?, que hemos ido con un grupo de colegas, hemos buscado, ¿sí?, poder demostrar que en la medida en que se fomenta la participación cultural, en la medida en que se fomenta el acceso a la cultura, a las artes, se establece, ¿no?, una consideración, ¿no?, que nos permita poder asegurar el derecho a la cultura. Significa ofrecer condiciones teóricas, técnicas, prácticas, para que la sociedad pueda preservar, recrear y regenerar su propia creación como una memoria social. Es decir, la producción cultural es una memoria social relevante de ser resguardada en toda sociedad, ¿no? Las artes, ¿no?, literarias, musicales, visuales, dancísticas, teatrales, etcétera, son elementos situados simbólicamente en una sociedad. No solo construyen un conocimiento otro sobre la sociedad, un conocimiento divergente, inédito, a veces especulativo, y esa es la riqueza estética de las obras, ¿no?, como dijo el compañero, el colega, hace unos minutos, ¿no?, sino que también, y esta es la gran gracia que tienen las artes y la participación cultural, es que interpelan a la sociedad, interrogan a la sociedad, cuestionan a la sociedad, generan controversias y desacuerdos, pero también crean nuevas sensibilidades, nuevas emociones, nuevos imaginarios y también, y sobre todo, creo, preguntas biográficas en las personas. Junto con la ciencia, las humanidades y las ciencias sociales, estimo que el fomento, el acceso, la participación en la vida cultural es un insumo fundamental de resguardar en la Constitución. Porque en las artes, en la discusión que se produce ahí, se conjugan residuos, se conjugan metáforas creativas que promueven la defensa por la diversidad cultural, la plurinacionalidad, las identidades culturales, la libertad creativa, la interculturalidad, las culturas históricas y tribales, como las afrodescendientes, los patrimonios culturales y, sobre todo, la reparación cultural. Una sociedad que demuestra interés en nutrir las necesidades culturales, y esto significa que las personas tengan derecho al acceso a expresiones, experiencias, equipamientos y servicios culturales, tiene un gran chance de desarrollar un sentido de responsabilidad social entre sus miembros, ¿no? En efecto, la participación cultural y el acceso a las artes ha servido como un indicador concreto para determinar los niveles de democracia, de desigualdad social y de desarrollo humano. Y esto es aún más relevante considerando la complejidad emergente que la cultura digital ha ido estableciendo en sociedades como las nuestras. Estos aspectos que ya han sido discutidos y que ya están en proyección futura en la pregunta por los derechos, el tema de la cultura digital, ustedes sabrán, en los derechos humanos de cuarta y de quinta generación, en el contexto de lo digital, ¿no?, que ya lo hablamos con Malucha en un momento atrás. Esto implica, ¿no?, que las tecnologías no implican necesariamente una reducción de la desigualdad, sino que por el contrario lo que se ha observado es que más bien amplían, complejizan y densifican las lógicas de desigualdad. Entonces, y con esto voy terminando, el escenario futuro, y yo me imagino que la Constitución acá tiene o hay que pensarse en un horizonte de 50 años, 60 años, a largo plazo, se devela cada vez más relevante el hecho de que las artes, las ciencias, las humanidades y las ciencias sociales ayudan en su conjunto a que podamos ofrecer formas de conocimiento y de discernimiento crítico frente a la sociedad que construyan, entonces, un escenario propicio para poder discutir más democracia. Para enfrentar entonces este panorama, se necesita un marco constitucional que, junto con defender los derechos culturales en su sentido más amplio y complejo, entre la interculturalidad, la plurinacionalidad, el reconocimiento cultural, etcétera, sepa instalar en los ministerios de las culturas, las artes y el patrimonio,
junto con los ministerios de Ciencias y de Educación, un trabajo cooperativo, coordinado, capaz de defender tanto la democratización cultural y del conocimiento como la democracia cultural y del conocimiento, que ayude entonces a poder construir una sociedad que es la que estamos todos soñando y que me imagino por lo que estamos aquí. Así que muchas gracias, constituyentes.